Bueno, vamos a comenzar. Bueno, desde ya les agradezco el tiempo de estar acá. Eh, Vamos a hacer esto lo vamos a grabar, así que lo vamos a tener disponible en, en YouTube, seguro que mañana. Así que para aquel que no puede estar todo el tiempo del webinar, lo puede terminar de ver por YouTube. Y aparte les quiero aclarar de que eh, el artículo que vamos a ver está disponible en el blog y también van a tener disponible la información, eh, digamos, del estudio del ADN original, que está en inglés, ¿no? Pero bueno, hoy lo vamos a hablar en castellano, pero bueno, está disponible en inglés para aquel que lo quiera ver. Y ya hemos realizado anteriormente un par de webinars eh, digamos, con temas relacionados a la astrología, al mundo holográfico, también el análisis de la carta natal de una persona muy conocida, pero que se ocultaron los datos para hacer un análisis, digamos, sin orientación, y surgieron cosas muy interesantes. Todo esto lo pueden ver en el canal de YouTube. Esos webinars estaban orientados a las personas que hicieron el taller que realizamos, la astrología en el siglo XXI, en el 2023. De acuerdo a cómo tengamos digamos, la recepción que tengamos hoy, eh, estamos pensando en hacer un webinar todos los meses con algún tema que en realidad no se trata generalmente. O sea, participar de un webinar lleva tiempo, yo sé que hay que dejar cosas de lado, estamos acostumbrados a TikTok y todo lo demás, donde en un minuto vemos temas o noticias, pero para tratar determinados temas, como el que vamos a tratar hoy, hace falta más que un video de un par de minutos. Eh, el tema de hoy es algo real, o sea, es un estudio real. Sigue llegando gente. Ahí está. Es un caso real y se ocultó el nombre simplemente digamos, para no poner a la persona en el tapete, pero, digamos, créanme, es una persona real de la cual ya teníamos la carta natal anteriormente. Eh, ¿Qué pasa? Solo pensar que la información genética la conocemos desde hace solo 20 años. Y sabiendo que los planes de estudio no cambian de un día para el otro, ya que estos requieren de nuevo material, la capacitación de los profesores y demás infraestructura para llevarlos adelante. Entonces, esto de la genética que es tan nuevo, para mí fue una sorpresa encontrar de que un tema genético afecta el comportamiento de la persona. Siempre relacioné la genética, la relacioné con, digamos, la parte física. Y sin embargo, como vamos a ver, eh, también, digamos, afecta la personalidad o el funcionamiento psíquico de la persona. Que esto realmente me sacó un poquito de lugar porque no tenía idea que era así. Entonces, todos los profesionales, de alguna manera, hoy día que están trabajando en base a su formación anterior. Y su formación anterior, por supuesto que no tenía en consideración lo que era el ADN o lo que era la genética. Entonces, digamos, la formación de los profesionales hoy día parte más que nada eh, por la resolución
de, del síntoma, digamos, y no la razón o la causa de por qué se genera. Mientras que, como vamos a ver, la causa de lo que genera algo resulta que está en el ADN y eso lo tenemos desde que nacemos. Entonces, para que tengan una idea, hoy día se están haciendo cirugías con un aparato, con un robot que se llama Da Vinci. Lo pueden buscar en internet, es muy interesante. O sea, que opera el robot. Hay un cirujano que está en un habitáculo, pero el que te opera, el que corta y hace todo el trabajo de la cirugía, es un robot. O sea, esto ya no es nuevo, ya tiene unos años. O sea, esto es lo que se viene. Entonces, la medicina se va a ir actualizando y se va a ir actualizando muy rápidamente con toda la información que estamos teniendo disponible ahora. Y de alguna manera estamos en un momento bisagra donde la medicina va a evolucionar como antes de los laboratorios, los médicos, ¿qué hacían? Y te daban un remedio casero o te daban alguna preparación que ellos hacían para, digamos, solucionar determinado cuadro que tenía el paciente, hasta que salen los laboratorios. Los laboratorios empiezan el desarrollo de los medicamentos y a partir de ahí, digamos, tenemos la medicina que tenemos hoy. Pero la medicina que tenemos hoy, ¿qué hace? Va al resultado, no al origen. Mientras que la genética va al origen y teóricamente cambiando o modificando el origen cambia el resultado. Entonces, eh, piensen en los médicos que ya tienen años y años y años de profesión recetando medicamentos que de buena primera le digan, bueno, no, pero genéticamente, ¿qué pasa? Y están desactualizados. O sea, eh, esto va a pasar como cualquier otra profesión que no se adecuó a la tecnología disponible, como pueden ser los arquitectos, como pueden ser los ingenieros, como pueden ser los informáticos, como pueden ser todas tareas que de alguna manera han utilizado la ciencia, por decirlo de alguna manera, o la tecnología, para darle apoyo a su trabajo. Entonces, estamos en un momento muy interesante eh, y, digamos, de cambio muy rápido. Siempre recuerden que la entrada de Plutón en Acuario, de alguna manera, nos está marcando eso, ¿no? Estamos ante un nuevo paradigma. Eh, entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que, digamos, vamos a ver en el estudio este y en la carta natal? Bueno, la carta natal, más o menos todo el mundo sabe lo que es una carta natal y la información que tiene. Pero como la carta natal ya existía de esta persona y me compartió el análisis genético, entonces fui a la carta natal y la miré la carta natal desde otro punto de vista, buscando más información, al punto que usé tres, sí, tres libros de consulta, eh, que no son libros comunes, buscando la relación de los planetas con respecto a la casa 6, que es la casa de la salud, y la de trabajo también, pero en este caso la vamos a ver del caso de la salud, y cómo se daba. Y para mi sorpresa, el estudio genético coincidió, o la astrología coincidió plenamente con el estudio genético. ¿Qué se desprende de todo esto? Y esto se lo dejo para lo que piensen y en otro momento haremos digamos, un webinar al respecto. El ADN se forma al momento de que el óvulo y el espermatozoide se unen. En ese momento se produce una fusión de los dos y hay una toma de información del ADN del espermatozoide como del ADN del óvulo y de ahí sale una tercera, podemos decir, cadena de relación de ADN entre los dos.
qué participación tiene el padre, qué participación tiene la madre, la verdad que no encontré esa información. No sé si es 50 y 50, 40, 60, no lo sé. Pero sí de alguna manera trae características de ambos eh, en la formación de la nueva cadena. Esta nueva cadena, ¿qué hace? Esta nueva cadena es el blueprint, o sea, es el plano de lo que somos, porque de la unión del óvulo y el espermatozoide salen dos células, de las dos salen cuatro, de las cuatro salen ocho, de las ocho salen 16, y a partir de ahí sigue la evolución, donde después ya cada célula va a trabajar y va a ser lo que yo soy una célula del corazón, empiezo a trabajar en el corazón, a desarrollar el corazón. Yo soy del pulmón, empiezo a trabajar en el pulmón. Y así cada una de las células tiene la información de lo que tiene que hacer. Y de ahí salimos, y de ahí somos lo que somos. Y después pasan, digamos, 9 meses y nace el bebé. Y ahí recién se hace la carta natal. 9 meses después de que se armó todo esto. Entonces, encontrar una coincidencia entre lo que se armó entre la unión del espermatozoide y el óvulo y la carta natal, bueno, más me sorprendió todavía, porque realmente digo, bueno, ¿y esto cómo es la historia? Entonces, que hay un predeterminismo en las cosas, hay algo que está ya armado, que está programado. Pues la verdad, me... pero como le decía, eso lo vamos a ver en en otra oportunidad, porque es muy interesante. Bueno, estamos hablando de una persona que después de 25 años de haber tratado con distintos médicos, psicólogos, psiquiatras, no dieron con la respuesta a lo que tenía. Si bien en determinado periodo la persona estuvo medicada y logró una mejoría, era con drogas, digamos, muy fuertes, que siempre alguna secuela o alguna contraindicación tienen, con lo cual no quería tomar ese medicamento todo el tiempo. Y entonces decidió hacerse un análisis genético con un profesional, con un médico genetista, y en 2 semanas tuvo el resultado. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Las dolencias que sufría eran inestabilidad emocional, ataques de pánico, fobias e irritabilidad. Eso muy por arriba. O sea, por esas cosas fue que 25 años estuvo pasando de médico, psiquiatra, psicólogo y demás. Porque siempre cuando hay un tipo de inestabilidad emocional, como la que estamos hablando y demás, ¿qué se busca? Y se busca un trauma. Se busca, como decimos, bueno, le dieron la leche fría, ¿no? Entonces, como le dieron la leche fría, resulta que ahora se comporta de tal o cual forma. Pero resulta que ahora, como vamos a ver, en el ADN, esto ya estaba. Parece ciencia ficción, realmente, les vuelvo a decir, a mí me sorprendió y pienso que a ustedes también, a no ser que estén en el tema o hayan leído del tema. Pero comencemos con el estudio. A ver. Bueno, les voy a compartir la pantalla cuando lo encuentre. ¿Dónde está? Ahí está. Ok. Entonces, ¿se ve la pantalla? Sí, Edu, se ve bien. Ok. Muy bien. Esto que ven acá son
de acuerdo, cuando va al médico genetista y le presenta su cuadro, ¿no? Todos sus antecedentes médicos y demás, qué es lo que tiene, estos son los 5 genes que el médico le manda a testear, le manda a hacer el análisis. De esos 5 genes, por el color como lo ven acá, el rojo era el que tenía un funcionamiento de 0 a 100, estaba abajo del 10%. Los que están en verde estaban en funcionamiento normal y los que están en amarillo estaban deficientes, o sea, andarían por un 50%. No le estaban funcionando correctamente. Esta información la pueden encontrar en el blog. Hay un PDF con todo el análisis hecho. O sea, no hace falta que tomen nota o que anoten las cosas, pero lo pueden ver ahí. Entonces, el primero que es este, el que está en rojo, MTHFR. Fíjese esto. Parte del cuerpo afectada, mente e intestino. Ya ahí realmente me descolocó cuando leí mente e intestino, pero bueno. Síntomas. Cuando funciona mal este gen MTHFR. Síntomas, ansiedad, depresión y ataque de pánico, problemas intestinales, sueño y mente acelerada. Esta es la traducción del informe en inglés. ¿Qué dice? El MTHFR se encuentra en una etapa muy temprana del ciclo de metilación y puede tener el mayor impacto en todas las mutaciones genéticas. Es la peor rotura genética que se puede tener, pero la más fácil de solucionar. Las personas con esta mutación genética, específicamente la ruptura del identificado como C677T, son propensas a la ansiedad. La ansiedad es un miedo al futuro, un miedo a cosas que aún no han sucedido y que son probables que no sucederán, pero todavía lo temen. Por lo general, estas personas son vistas como pesimistas porque piensan en todas las cosas que podrían salir mal y se preocupan por ellas. También tienden a preocuparse por el futuro debido a cosas que sucedieron en el pasado y les cuesta superar. Las personas con rupturas en el A1298C tienen ansiedad. La ansiedad es un miedo al presente. Estas personas tienden a tratar todo como una emergencia y piensan que las cosas deben suceder ahora mismo. Suelen ser puntuales y odian que la gente llegue tarde. Si alguien tiene ambas rupturas, puede estar preocupado todo el tiempo, experimentar ansiedad y ansiedad con mayor frecuencia y preocuparse constantemente por el presente y el futuro. Las personas con mutaciones MTHFR también tienden a sufrir depresión y pueden ser propensos a sufrir ataques de pánico y pensamientos suicidas. Las mujeres con esta ruptura tienden a tener problemas de infertilidad y abortos espontáneos recurrentes. Esto es increíble que un gen que funciona mal produzca todo lo que estamos mencionando, pero es así. O sea, fíjese, por eso le digo que a mí me descolocó totalmente esto, porque es el directo al diagnóstico que la persona tenía. Lo interesante de este estudio está hecho en Estados Unidos, es que la población afectada por esta mutación, si le funciona mal el C677T, alrededor del 30 al 40% de la población estadounidense puede tener una mutación en la posición de este gen. Aproximadamente el 25% de las personas de ascendencia hispana y el 10 y el 15% de las ascendencias caucásicas son propensos a tener esta variante. En cambio, el otro, el A1298C, hay investigaciones limitadas sobre esta variante. Sin embargo, un estudio del 2015 encontró que este gen se encuentra entre el 7 y el 14% de las poblaciones de América del Norte, Europa y Australia.
En comparación, la variante es mucho menos común en las poblaciones hispana y asiática. Estamos hablando de un solo gen. O sea, es increíble, ¿no? Pero bueno, sigamos con el otro que tiene un funcionamiento menor digamos, al normal. Parte del cuerpo afectada, intestino superior. Síntomas, acidez de estómago y reflujo ácido. Problemas de tiroides y mal genio. Presión arterial alta. Fíjese que todos estos síntomas, digamos, están relacionados a este gen. Muchas personas con esta mutación genética experimentan acidez de estómago y reflujo ácido. Estas personas siempre buscan tomar antiácidos para contrarrestar el problema y solo logran alivio momentáneo. También suelen tener mucha intolerancia alimentaria y las personas con esta mutación pueden tener problemas de tiroides debido a una mala metilación y conversión de la T4 inactiva en T3 activa. Las personas con esta mutación tienden a tener muy mal genio y pueden pasar de 0 a 100 muy rápidamente. Una vez que están enojados, les resulta difícil calmarse. Muchas veces el castigo que aplican sobrepasa en grado a la gravedad del problema. Si con el primero estábamos sorprendidos, con este, porque yo empiezo, lo único que pienso con todo esto es cuánta gente conozco con esto, ¿no? O sea, es lo primero que se me vino a la mente. Y el tercero, que es el que no funciona correctamente, es el COMT. Parte del cuerpo afectada, la mente. Síntomas. Es el síndrome de desatención, ¿no? El TDAH, el TDA y el TDAH es el síndrome de desatención, o sea, distracción permanente, no poder concentrarse, pensamientos acelerados, falta de sueño, perfeccionista, alto impulso personal. Descripción. Las personas con esta mutación genética tienden a experimentar, lo que les decía, trastorno por déficit de atención, el cual es un neurotipo caracterizado por rasgos de falta de atención, impulsividad e hiperactividad, lo que produce confusión mental, falta de sueño y hasta puede tener mal genio. Esta mutación genética también incluye síntomas de hipertensión, presión arterial alta, regulación hormonal y problemas en los neurotransmisores cerebrales. La persona puede ser propensa a sentir caos interno y desorganización dentro de la mente, por lo cual anhela organización externa en su entorno exterior que lleva a un exceso de orden en todo lo exterior. ¿Se acuerdan la película Durmiendo con el enemigo? Bueno, ahí está el caso. Se tiende a favorecer procesos y sistemas codificados por colores y organizados alfabéticamente, tal cual como en la película. Les molesta cuando las cosas están fuera de lugar. Desde los platos sucios hasta la ropa sucia no organizada les molesta. Recuerden que esto es una traducción al castellano del análisis en inglés. Estas personas tienden a ser perfeccionistas, son duras consigo mismas y esperan lo mismo de los demás. Suelen ser emprendedores porque no pueden tener un jefe o no aceptan bien las instrucciones de los demás. También tienden a dejar cosas de lado porque hay demasiadas cosas para hacer. Vale decir, tratan de hacer muchas cosas a la vez. Quieren que todo sea perfecto y les es difícil concentrarse en una sola cosa a la vez. Las personas tienden a dormir mal porque a medida que su entorno se tranquiliza, su mente se despierta. Tienen pensamientos acelerados por la noche y no pueden conciliar el sueño ni permanecer dormidos profundamente. Bueno, esto hasta ahí es el análisis genético
de esos 5 genes, de los cuales uno funciona abajo del 10% y los otros dos, como están en amarillo, calculo por un 50%. Se dan cuenta que el mal funcionamiento de esos genes coincide completamente, o sea, es un 100% de coincidencia con lo que la persona padecía. O sea, es increíble, ¿no? Pero bueno, es así. Ahora vayamos a ver, vamos a la carta natal. La carta natal de la persona. A ver, vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Esta es la carta natal de la persona. Eh, para los que no están muy interiorizados en la astrología, vamos a analizar la casa 6. La casa 6 tiene que ver con el trabajo y la salud. En este caso estamos viendo el tema de la salud. ¿Qué tiene natal en la casa 6? Tiene a Urano, a Mercurio, a Plutón. Plutón está en conjunción con el Sol, si bien el Sol está en la casa 5, pero al estar en conjunción, vale decir menos de 10 grados de diferencia, se considera que están juntos. Y también lo que vamos a considerar son los aspectos que hacen los planetas que están en casa 6, incluido el Sol, con Saturno, por ejemplo, porque tiene una cuadratura con Saturno, una cuadratura del Sol y Plutón con la Luna, una oposición de Urano y Mercurio con Júpiter y con Quirón. Entonces, desde el punto de vista astrológico, ¿qué significa esto? Y acá viene una parte interesante para aquellos que estudian astrología o les gusta la astrología. Tengo un libro que está en inglés que se llama The Rulership Book. Y es un libro de una compilación de información a través de los años que hicieron un grupo de astrólogos, y este libro está editado por la American Federation of Astrologers. O sea, digamos, dentro de todo, por un organismo bastante serio desde el punto de vista astrológico en Estados Unidos. Este libro, ¿qué tiene? Tiene la relación de cada planeta o cada signo y todas las áreas que ese planeta podría tocar o podría impactar. Entonces, vamos al análisis y vamos a empezar por Urano. Urano, que está en la casa 6, las áreas que involucra, las que están en rojo, son aquellas que coinciden con el análisis genético. Entonces, primero que salta es la genética, está relacionada a Urano. La distribución de fluidos corporales está relacionada a Urano. Los electrolitos, el metabolismo, los fluidos nerviosos, enfermedades del sistema nervioso, como las que surgen de la excitación, el estrés, la preocupación y el exceso de trabajo. Fíjense la similitud hasta ahora con lo que leímos de los genes, ¿no? Trastorno nervioso, temperamento nervioso. No les leo las otras porque es muy largo, pero leo las que están marcadas en rojo. Intento de suicidio. Todo eso está relacionado con Urano, que no quiere decir, y acá vamos a aclarar algo, no quiere decir porque que alguien tenga Urano en la casa 6 tenga todo esto. Y ahora después le hago la explicación de por qué. Plutón y las áreas que involucra
que como podrán ver son también varias, pero está la transmutación dentro de lo que es Plutón y están los órganos generativos internos, vale decir, la reproducción del ADN. O sea que puede, inclusive se puede llegar a tener problemas. Como saben, el ADN cuando se regeneran las células, puede haber errores. O sea, y entonces teóricamente el ADN las descarta las cadenas que se arman que están mal. Bueno, una persona con un Plutón afligido, por decirlo de alguna manera, en la casa 6 tiende a tener ese problema más activo. Mercurio, sistema nervioso, facultades mentales, más allá de dolor de cabeza, salud general, todo lo que está marcado, actividad mental. Y también Mercurio se relaciona con la psiquiatría. Ahora vamos a los aspectos. Un segundito. Entraron dos personas más. Saturno, que no se encuentra en la casa 6, como se menciona acá, pero como está en cuadratura con Urano. Y cuadratura es una energía negativa, digamos, es una energía de choque. Entonces se lo considera. Saturno es la estructura, dentro de la carta natal se lo ve como eso, está regido por Capricornio, que es la estructura también, aparte del sistema óseo, y Urano es todo lo contrario, es la creatividad, es la espontaneidad, es el cambio brusco. Entonces, cuando Urano está en cuadratura con Saturno, para nada se llegan bien, son el agua y el aceite. Entonces, cuando hay un Saturno en cuadratura con Urano, más allá de lo que pueden ver que no está en rojo, son cosas que pueden pasar, por ejemplo, cálculos biliares, problemas con la vesícula, pero lo que sí coincide con el estudio genético son las dolencias crónicas, ser hipocondríaco, el sistema nervioso, el sistema simpático y problemas con el autocontrol. Eso lo da Saturno en cuadratura con Urano. En la casa 6 está Escorpio, y de todas las cosas que de alguna manera rige Escorpio, una que se puede ver acá es los antepasados. O sea, ¿de dónde viene el ADN? El ADN viene de los padres. Bueno, eh, entonces, Urano, cuadratura con Saturno, que este es un aspecto generacional. ¿Qué quiere decir eso? Que determinadas personas que nacieron en tal año y tal año, todas tienen Urano en cuadratura con Saturno en su carta natal. Eso es cuando se habla de un aspecto generacional. Por ejemplo, yo escribí un artículo el año pasado sobre, decía, son maldecidos o bendecidos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los que nacieron con la conjunción Plutón-Saturno. Plutón-Saturno en conjunción es una energía muy potente y depende de dónde cayó en la carta natal y depende de los aspectos que tiene en la carta natal, son difíciles de llevar adelante, ¿no? O sea, es un tema. Entonces, eso es cuando hablamos de aspecto generacional. Entonces, un Urano cuadratura con Saturno, ¿qué hace? Exagerada representación de sentimientos y reacciones. Esas personas que son efusivas, terriblemente efusivas. Son fáciles de tensionarse. También crean indecisión, sentimientos confusos, sentimientos de rebeldía. Son rebeldes contra las restricciones y frecuentemente irritables. Recuerden que el Sol está en cuadratura con Plutón. Perdón, en conjunción con Plutón, pero está en cuadratura con la Luna. ¿Qué significa eso? Desbalance entre lo que se piensa, se dice y lo que se hace.
El Sol es la exteriorización de las energías de la persona, mientras la Luna rige los procesos internos. Cuando existe una energía encontrada, como es una cuadratura, los procesos externos e internos no siempre están alineados. Una cosa es lo que quiero hacer y otra es lo que pienso que me corresponde hacer. Existe una lucha entre esas dos partes. La racionalización de esta condición y el trabajo interior pueden ayudar a contrarrestar esta energía natal. Recordemos que no necesariamente tenemos que salir de este plano en las condiciones que llegamos. Existe la evolución de conciencia que lleva a mejor manejo de las energías, tanto positivas como negativas. Esta persona tiene Plutón en conjunción con el Sol. Plutón en conjunción con el Sol brinda la posibilidad de regenerarse. Esto puede pasar en forma consciente o por hechos externos que obligan a la persona a cambiar. La persona con este aspecto tiene energía infinita a su disposición. El Plutón es la energía atómica, no se identifica con la energía atómica. Esta persona, o sea, está conectada con la fuente del universo. Esto puede hacer a una persona desde tiránica hasta con capacidad de crear movimientos de cambios sociales. O sea, esa es la energía que tiene latente. La energía está presente. Cómo se usa depende del desarrollo de conciencia de cada uno. La puedo usar para declarar la guerra o puedo usarla para hacer un movimiento de paz. Es la misma energía. Cómo la uso es otra historia. Esta energía se debe utilizar primero en lograr los cambios en uno en forma personal y luego transmitir estos conocimientos a los demás. O sea, el buen uso de esta energía, que es tan potente, si se usa bien, no tiene límite. O sea, tanto para transformarse uno como para hacia los demás. Pero también, recuerden que estaba el Sol en cuadratura con la Luna, Plutón está en cuadratura con la Luna. Plutón en cuadratura con la Luna genera una energía que puede transformar completamente a la persona desde su interior, no sin antes pasar por grandes problemas que pueden inclusive llegar a cuestionar la justificación de la propia existencia. O sea, cuando hablamos genéticamente que puede haber impulsos suicidas, fíjese que un Plutón cuadratura con la Luna lo puede dar. Plutón llega a lo más profundo del ser, ya que Plutón rige el signo de Escorpio a través de los procesos internos de la persona, ¿no? Por momentos se puede llegar a ver todo negro, sin salida, sin objetivos, y son los momentos que se deben utilizar para separar la paja del trigo y realmente descartar lo que no sirve, tanto en uno como en el entorno. Porque un Plutón en cuadratura con la Luna también puede ser que se acarreen cosas y no se las dejen de lado, ¿no? Se conviva con cosas que no hay que convivir. Si analizamos la conjunción de Plutón con el Sol y la cuadratura con la Luna en conjunto, se puede decir que los cambios internos van a provenir de hechos externos que hacen cambiar la forma de pensar y de ver la vida. Esto quiere decir que uno va a llegar un momento en la vida que va a tener un medio ambiente tan hostil o problemático que uno se entrega y entonces ahí, a partir de ahí se puede producir el cambio. En otras ocasiones, uno es el que se autoanaliza y llega a esta realización con trabajo interno. Pero en este caso, este proceso lo activan las condiciones externas, que es lo que mencionaba. Es lo que pasa alrededor del nativo. Eso lo va, de alguna manera lo fuerza a cambiar. Quirón, como decíamos, está en la casa 12, que es la casa del subconsciente, opuesto a Urano. Este también es un aspecto generacional. Vale decir que todos los nacidos entre determinados años, todos tienen a Quirón opuesto a Urano. Lo que pueda que no tengan es a Quirón en la casa 12, que es la casa del subconsciente, y lo tengan en otra casa opuesto a Urano. Esto produce baja autoestima y sentimiento de insuficiencia.
Quirón en la casa 12 es una ubicación que puede traer muchos desafíos, pero también muchas oportunidades de crecimiento y curación. La casa 12 está asociada con los aspectos del inconsciente, la espiritualidad y la parte oculta del yo. La presencia de Quirón aquí puede indicar una herida profunda o una sensación de aislamiento relacionada con estas áreas. Las personas con Quirón en la casa 12 pueden tener la sensación de estar desconectadas del mundo que los rodea o pueden tener dificultades para acceder a su propia intuición y sabiduría interior. También pueden tender, al autosabotaje o adoptar conductas autodestructivas como una forma de afrontar su dolor. Podemos agregar que al hacer el estudio genético, también se pueden obtener las recomendaciones a seguir, y esto lo vamos a ver ahora, en cuanto a medicamentos o suplementos, minerales, vitaminas y demás, que ayuden a minimizar los problemas encontrados en el ADN. Y aclaremos, la carta natal lo único que nos puede dar es un diagnóstico de situación. ¿Qué es un diagnóstico de situación al nacimiento? Si la persona, por decir algo, está en los 40 años y de alguna manera a los 30 comenzó a hacer un desarrollo interior, no va a estar en las mismas condiciones que una persona que tiene similares condiciones, digamos, en la carta natal, pero que nunca digamos, le prestó atención o tiene la conciencia suficiente como para decir, a ver cómo puedo cambiar esto. Entonces, la carta natal nos da un diagnóstico, de ninguna manera nos va a decir cómo se soluciona. Mientras que consultando a un médico genetista, no solo va a definir cuál es el problema, sino también va a decir, bueno, cuál es el tratamiento. Y vamos a ir a otra parte, que déjame buscarlo. Y les voy a mostrar uno, no les voy a mostrar todos, pero les muestro uno como para, eh, como ejemplo, ¿no? Primero que lo encuentre. Acá. Bueno, este está chiquito, no sé si lo pueden ver. Pero este está en inglés, perdón. Este está en inglés. Este es el original. Eh, pa, pa, pa. Muy bien. Perdón. Ahora ahí me di cuenta. Tengo que leerlo en el de inglés porque no está la traducción hecha de lo que se debe hacer. Eh, con respecto al primero que vimos, el MTHFR, fíjese qué es lo que dice para contrarrestar el mal funcionamiento de ese gen. Más allá de que hay que tomar riboflavin, niacin, magnesio y zinc. ¿Por qué? Porque esos son los componentes que en el proceso de digestión el organismo capta de lo que ingerimos y lo distribuye en las distintas partes del cuerpo. La falta de estos componentes, de alguna manera, impactan el funcionamiento neuronal.
Y de ahí que cuando empezamos con la explicación, lo que decía era que el MTHFR estaba muy bajo en todo el proceso, en toda la cadena del armado de distribución. Entonces, si falla la cadena al principio, ya todos los procesos que le siguen tienen algún problema. Entonces, más allá de la falta, que lo que dice acá bien claro de los minerales que le hacen falta, por ejemplo, dice, eh, se recomienda el comer hojas verdes, legumbres, frutas cítricas, remolachas y granos enteros. Fíjense, o sea, el estudio genético no solo que determina cuál es digamos, el faltante que va a tener el organismo y de por qué funciona mal, por el faltante que tiene a través de todo el proceso digestivo, sino también cuáles son las recomendaciones de qué es lo que se debe comer para contrarrestar esa falencia. Por ejemplo, dice, evitar el ácido fólico o cualquier comida que lo contenga. O sea, el viejo dicho ese que somos lo que comemos, de acá de alguna manera es cierto. Lo que pasa es que acá está, digamos, más elaborado porque, sí, está bien, podemos por ahí comer determinada cosa, pero si nuestro funcionamiento en el proceso digestivo no funciona correcto, eh, el organismo no usa lo que tiene que usar y funciona mal. Entonces, cuando dice de evitar el ácido fólico, entonces, ¿qué hay que evitar? Hay que evitar la pasta, el arroz, el pan, o sea, algunos cereales, fíjese, ¿no? O sea, la implicancia que esto tiene. Por ejemplo, el otro que es el MTRR, que es el segundo que vimos, requiere de vitamina B12. ¿Por qué? Porque al funcionar mal ese gen, una de las cosas que es deficiente el organismo es en vitamina B12, entre otras cosas. Y lo mismo con el COMT. O sea, dice, hay que consumir comidas como huevos, pescado, pavo, quesos, legumbres. O sea que, como les decía, no solo se hace el estudio y se encuentra la deficiencia, sino que automáticamente dice, bueno, sí, y esto es de la manera. De ninguna manera acá, y es algo que me llamó la atención, de ninguna manera me dan un medicamento, que es interesante. O sea, lo que están dando son elementos que de alguna manera los consumo con los alimentos, pero que el cuerpo no los procesa. Entonces, de ahí viene el mal funcionamiento, que como yo le decía al principio, a mí lo que más me sorprendió era que yo esperaba que los genes tuvieran algún funcionamiento mal, digamos, orgánico, pero no mental. Y sin embargo, dos de los genes que vimos tienen que ver con la relación mental. Bueno, comentarios, preguntas. Como les decía, este artículo está en el blog, está en PDF y lo pueden ver en detalle y ahí está todo lo que vimos en el webinar. ¿Ninguna pregunta? Yo llegué más tarde, entonces no sé si lo hablaron o Ah, no. Por No, eso, no, así no estuvimos voy a hablando, mirar. Jimé. No, no, pero ¿qué es lo que tuviste dando? Como no vi todo, no tengo como
el total Dale, de la... Jime, tu opinión No, importa. no, es que no tengo mucha opinión porque no lo miré. Yo ponele, tengo Quirón en casa 12 y estaba prestando atención con eso, pero esto era, además tiene Quirón, oposición, Urano. Bueno, ahí está. El tema es el siguiente y bueno que trajiste eso a colación. ¿Por qué? Porque esto es nativo en casa 6, Claro, es pero, el cuerpo, va al cuerpo eso. claro, pero ¿qué pasa? Cuando tengo esos planetas en casa 6, cuando tengo tránsitos de Urano, de Saturno, de Plutón, de Neptuno, me van a pasar por cada uno de esos planetas que tengo en casa 6. Claro. O sea, Sí, sí, se genera toda digamos, una energía que ya es natural en casa 6, que ya la tienen en casa 6. Entonces, es mucho más grave que yo puedo tener, por decir algo, un Urano que me pasa por casa 6 o un Saturno que me pasa por casa 6, pero no tengo nada en casa 6. claro. Por ahí cuando está Saturno pasando por casa 6 me hace una cuadratura con la Luna o me hace una oposición a la Luna Claro. en casa 12. Entonces voy a estar deprimido, pero es Sí, pero si no tenés circunstancial. planeta en casa 6 no encarnás en el Exacto, cuerpo la energía del planeta. exactamente. Entonces hay que diferenciar mucho lo que es natal de Claro, lo que es transitorio. claro. No, lo que yo pensaba también es cómo desde la casa 6 que es el cuerpo, y es esta vida y esta experiencia, y es el cuerpo, ¿no? Que es lo que nos hace sentir, eh, puede llegar a su quirón con su herida del alma, que es, o sea, desde lo sistémico del día a día, desde el cuerpo, del proceso, desde lo chiquito, que es el comer, ¿no? El deglutir y todo el proceso ese, llega, por algo que le está manifestando el cuerpo, llega a tocar su herida del alma y a sanar, y a poder tener la posibilidad de sanar eso que viene generacional también, ¿no? Bueno, De otra- no, no, es cierto. Ahora, una de las cosas que mencioné, que por ahí no la viste, no la escuchaste al principio, es cuándo se forma la cadena de ADN. La cadena de ADN se forma en la unión del espermatozoide y el óvulo. sí, Toma de un lado, toma del otro y arma una tercera cadena y de ahí salimos nosotros. 9 meses después se nace, más o menos, 9 meses. ¿Cuándo se hace la carta natal? Al nacimiento. Como vemos en el estudio, el ADN coincide con la carta natal. Esa es la parte que es muy interesante y realmente cuando yo hice el análisis, yo lo buscaba, yo no pensé que iba a encontrar lo que encontré, porque como decía, eh, para mí el ADN, nada del ADN te decía, bueno, si vas a tener ataques de ansiedad o ataques de pánico. Para mí nada, o sea, nunca llegué a pensar eso. Todo lo que había leído del ADN y demás, ahora cuando lo ves y cuando ves el estudio genético, comprendés de que, bueno, ¿sabe qué? Realmente tenemos que volver digamos, cuando nace el bebé, lo primero que hacer es un análisis genético de determinadas cosas para saber el potencial de cuál problema puede llegar a tener. No esperar a que se enferme o que aparezca la enfermedad, porque esto fue 25 años, ¿no? De 25 años por decirlo de alguna manera, de sufrir eso. Pero no es 25 años desde que nació, es 25 años desde, no sé, los 25 años. O sea, no se le manifestó cuando tenía 7 años, o por lo menos no lo representaba, no lo sufría o no lo entendía, no sé, pero sí lo empezó a manifestar ya a determinada edad. Entonces, esto te da la pauta de que sí, bueno, no,
acá hay que empezar por el análisis genético antes de decir qué medicamento tomo para solucionar el problema que tengo, porque el análisis genético va a la raíz del problema, no a parar el síntoma, ¿no? El efecto. Porque vos parás el efecto, pero si es una cosa como esta, que es natal, que ya la traes en el ADN, y sí, o tomás una pastillita toda tu vida y a la larga por algún lado te pega, ¿no? Porque, Bueno, mi hija Catalina, que es celíaca, tiene el ascendente en Virgo. bueno, Y cuando estábamos buscando a ver qué era, que yo estaba segura que tenía, y no le salía en la sangre, yo le hago el genético. Y que mira, el ascendente Virgo, la vida le trae desde afuera el entender el proceso de cómo es el sistema del cuerpo y que cuidando el cuerpo cuida su vehículo para seguir viviendo, ¿no? Entonces, y eso es lo mismo, porque la genética de la celiaquía es, también te dicen, bueno, esto se cura o tiene un arreglo si no comes gluten. Es como parecido a esta cosa. claro, lo Así que que, pasa que por lo que se está viendo, puede haber una manera de modificar eso. Más allá de que el claro, gluten lo tenés que evitar, pero lo sí, podés reforzar para no sufrirlo tanto, por decirlo de alguna manera. claro, sí, 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 sí. O sea, Ah, es te muy cambia la interesante. perspectiva del enfoque de la medicina. Y sí, como evolucionás vos a nivel conciencia, evolucionan la parte genética, debería, ¿no? Exacto, exacto, porque si tenemos en cuenta que el cuerpo se regenera Claro, cada tanto, o sea, de 6 meses dice ya tenés, digamos, X cantidad de células nuevas. Se fueron las otras y se regeneraron nuevas, y ahí el ciclo. Entonces, de la misma manera que pueden haber errores en la copia del ADN, también podría haber mejoras en la copia del ADN, ¿no? claro, tal cual. Sí, súper interesante. Nada, cuando ves Bueno, todo lo que está entremezclado, sí. bueno. O sea, conciencia, conciencia. Bueno, es que termina en eso, ¿no? O sea, termina Claro. en el conocimiento te tiene que dar pie precisamente para decir, bueno, pero pará, yo venía haciendo las cosas mal, o pensaba que las Claro. cosas eran de tal manera, pero en realidad son de otra. Y ahí, Y además también entender que hay cosas que no son de uno, ¿no? Por ejemplo, un Sol-Plutón, hay cosas que la persona va a vibrar y ni siquiera las puede pasar por la cabeza. Es como, es vibracional también, ¿no? Como yo tengo un hijo con Luna-Plutón. Es como cuando está sintiéndole, se le activa el Plutón y es como, bueno, hay que aprender a domar a ese Plutón, pero no es que, uy, yo pensaba, es como que cuando te conoces y entendés, bueno, se te activa la emoción, se te activa Plutón. Entonces es como, si la bueno, emoción te da miedo, es como, es difícil, en casa 12 ni siquiera es tuyo, porque resonás con todo. Es como que hay, y cuando entendés que a veces el control de eso no lo tenés o no lo tenías hasta que le empezás a poner luz y conciencia a eso, y decir, bueno, pará, esto me va a hacer sentir. Y ahí voy, ¿no? Y sí, tenés que ir como cuando preparás una habitación acústica porque va a haber sonido adentro, ¿entendés? Entonces, decís, bueno, es como hay cosas así que vos vas como poniendo el pasito y sabiendo que lo que vos estás haciendo modifica lo que sigue. Eh, pero bueno, y hay cosas que vienen, genéticamente viene de alguien atrás. Entonces es como, no solamente porque vos estabas haciendo cosas mal, sino porque vos tenés esa genética, porque el otro come lo mismo y no pasa nada. Entonces o también cuando uno empieza esos regímenes y eso, y es malo esto, y bueno, y hay que aprender a escuchar su cuerpo, ¿no? Si yo como lechuga y me inflo como un sapo, y la lechuga no es para mí, por más que me digan que, y claro, por más que la de al lado come lechuga, si yo soy aire y fuego, la lechuga seguramente lo gástrico me hace mal. Y ahí la medicina
Ayurveda y todo, que tiene también todo, toda una conexión, te da eso. Entonces, lo que es para vos no es para el otro. Y para eso tenés que hacer foco en tu cuerpo, en vos, en qué sentís. Y ahí va todo el trabajito, ¿no? Si lo ayudás con la astrología, para mí es un golazo. Bueno, tal cual. Y por eso decía que la astrología, de alguna manera, es información que a partir de ahí salís con esa información. O sea, Claro, no te va a solucionar nada la astrología, te va a dar información. tal cual. O sea, si querés ver, como Wikipedia, ¿viste? Va y busca información y, mira esto, y bajo, bajo, bajo. Ahora, el tema es qué haces con esa información. Sí, sí. Sí, Entonces, mismo las enfermedades que se solucionan con un medicamento, que acá no era el caso, la persona toma ese medicamento y le empieza a hacer mal en el hígado, porque si vos Claro. no transformás lo que esa enfermedad te trae o le pones la evolución en eso que es que la astrología ayuda mucho en ver qué composición tenés vos energética. Entonces, ¿eso qué te va a llevar psicológicamente? A reaccionar, a tener miedo a la muerte, la falta de control o al mucho control. Bueno, todo eso, si vos no vas también tocando eso, el medicamento te ayuda para esto, es un parche, pero después te va a enfermar otra cosa, porque la fuga energética sigue estando. tal cual, tal cual. Bueno, Pero bueno, eh, espero que les haya resultado interesante. A mí realmente me, me, me Deja mucho para confundió. pensar. sí, Porque sí, te vuela la tantas cabeza. coincidencias, yo digo, no puede ser esto, no puede ser, no puede ser. Bueno, pero después lo digerí, ¿no? Pero la primera reacción fue, Una, ¿qué es una esto? pregunta. La Sí, respuesta que vos le diste a esta persona, ¿cuál es? Porque seguramente fue a vos por una respuesta y fue al genetista por otra respuesta. Si estas dos cosas coinciden, ¿cómo lo orientás a que haya un cambio? O no va a haber cambios? no, sí, mira, te lo comento de esta manera, te lo digo de esta manera. Desde el momento que la persona va y busca Una la solución. solución a un genetista, después de haber probado un montón de cosas Mm, y no, quiere decir que ya tiene un proceso evolutivo que sí, lo llevó. al cambio. Entonces, la respuesta, acordate, todo sale, nace y muere en uno. La respuesta Mm, es uno. Nadie te va a poder resolver el problema, pero si vos buscás la solución, buscás la solución, buscás la solución, en algún momento la solución aparece. Y en este caso, le apareció la solución, porque más allá, y te lo digo porque la carta natal esta no es de ahora, es de tiempo atrás, pero ¿qué pasó? ¿Vos cómo le decís a una persona que tiene una cuadratura Urano-Saturno, que tiene el Sol conjunción con Plutón, cuadratura con la Luna, que tiene Mercurio en la casa 6 y que, o sea, que tiene todo ese paquete? ¿Vos cómo le decís? Mirá, ojo, porque son muy complicados. Me explico? O sea, yo no te puedo decir, eh, Laura, mirá, vos esto, porque me tirás por la ventana. mm, ¿Por qué? Porque si vos no lo ves y si vos no lo razonás y si vos no lo haces carne eso, que te lo diga alguien, lo primero que vas a tener una reacción del ego. ¿Qué me está diciendo este? Está La vas a loco, la defensiva. está loco. Qué mal día que tenía, mirá lo que me dijo. O sea, pensarlo. Una cosa es decir, eh, digamos, nadie se puede mentir a sí mismo, ese es el punto. Vos lo podés tapar. Las cosas uno las puede tapar, las puede ocultar, las puede negar, pero no dejan de existir. Que te las diga otro
y realmente te pone el dedo en la llaga. A no ser que vos estés abierto, de alguna manera, a decir, a ver, ok, vengo para que me des, sacudime con todo lo que tengas, porque ya estoy cansado que fue Claro. ir al ¿Pero vos estás con la dentista. capacidad de hacerlo o es un psicólogo? Porque hay que meter un poco y un poco, ¿no? Claro, pero la psicología nunca va a llegar a modificar un gen. No, Ese es el punto. no, Te puede no. llegar, de alguna manera te puede aliviar, porque la psicología, ¿qué va a buscar? Arranquemos por ahí. La psicología va a buscar, y bueno, y cuando Que eras lo chico, ¿qué tapes. pasó? Sí, claro. ¿Y con tus padres qué pasó? ¿Y con tus hermanos? ¿Y Sí. con tus tíos? ¿Y con... ¿Me entendés? ¿Por qué? Ah, la misma huevada. Sí, sí. No, pero es... Esto es el psicoanálisis igual. Pero cuando empezamos, claro, pero cuando empezamos que ahora hay un cambio. Yo siempre me canso de decirlo, ¿eh? No me canso de decirlo. La entrada de Plutón en Acuario, olvídate, olvídate. No va a pasar el cepillo de acero por la espalda de las creencias, porque vas a tener tanta información que va a chocar con tus creencias que o te acomodás o te lleva el agua, porque no va a haber otra. O sea, no podés negociar con Plutón. O te ¿Y acomodás cómo aparece Plutón en este caso? y Plutón le está... Hace rato, ya sé, pero en este caso entrando en Acuario, ¿cómo lo evidenciás? No, pero, Vos. a ver, no a nivel Perdón que personal. pregunto, ¿no? No, pero habría que ver, te digo la verdad, en este momento habría que ver la carta, qué aspectos tiene de Plutón con la carta, pero a lo que voy, que más allá de Plutón, por eso te digo, más allá de Plutón y de lo que pasa, el hecho de ir a buscar la respuesta Sí, ya ya te te saca de un adelanta. contexto, ya te saca de un Sí, contexto. es verdad. Nadie te la trajo, nadie te golpeó la puerta y te dijo, mira, tomá, hacete un análisis genético, no. O sea, de alguna manera llegaste a eso, pero porque vos llegaste a eso. No, yo salgo corriendo a hacérmelo. Sí, lo Pero voy a hacer, lo voy a hacer. es que, te digo la verdad, a mí me sorprendió, eh, digamos, me sorprendió positivamente, ¿no? Porque digo, wow, qué bueno que es esto, porque sí me está dando la pauta del cambio que viene. Esto es un ejemplo del cambio que viene. Como te decía, Se como puede decía al considerar principio, se puede considerar una hazaña científica, si podemos hablarlo así. y sí, ¿por qué Y no? se podría demostrar científicamente con más casos de esto, se podría demostrar ya científicamente la Científicamente hablo, sí, sí, eficacia. me parece que Claro. sí. Claro, lo que pasa, hay un rechazo a esto. A la astrología. Claro, hay un Ya se va rechazo. a ir también. Con Plutón en Acuario se va a ir. Bueno, bueno, pero precisamente este trabajo, eh, yo no lo hice con esa intención, pero lo hice más que nada me lo hice más que nada con la intención de ver qué encontraba, de descubrir, de buscar. Y cuando me encontré con lo que me encontré, dije, pará, ¿y esto? O sea, esto no es chiste, pero no es chiste ¿por qué? Porque una cosa es comparar dos cosas en el mismo momento de tiempo y otra cosa es comparar algo 9 meses después. Porque si Claro. vos me decís que la carta natal se hace al momento de concepción, bueno, bárbaro, encaja justo. No, es al momento de nacimiento. Entonces, ¿cómo me explicás? Por eso te decía que esto es para otro webinar y te digo que va a ser más o menos como el mundo holográfico el que vimos. Claro, tal cual. Este, Muy loco. y bueno, es muy loco, pero está ahí. Ese es el tema. Eh, ¿cómo negás la información? Eh, el- este es el libro, el que todo A este, ver, todo pero no este se ve. libro, todo este libro, lo único que Déjame ver tiene, la tapa. ¿Qué dice?
A ver. Se ve Ah, borroso. pará. Escribilo después. Es The Rulership Book. The Rulership Book. Rulership Book. Este Bueno, libro fue editado en el año 1971 y es la recopilación de información de no sé cuántos años de astrólogos que fueron recopilando y asociando cosas con planetas y signos. Es un diccionario. Bueno, así es como hoy se describe que Marte tiene tal características, porque ciertos astrólogos cada vez que Marte, ¿no? Claro, bueno, sí, pero acá cuando agarras Marte, tenés 10 hojas de Marte. Claro, Uno lo simplifica y dice el dios de la guerra, el fuego, el claro, bueno, sí, hierro, bla, bla. Sí, sí, bueno, pero resulta cuando empezás a ver, uh, y eso fue lo que me llamó la atención, porque yo rara vez lo uso porque nunca llegás a tanta profundidad en la carta natal, siempre estás por la cáscara, ¿no? Siempre por lo más general, sí, siempre, sí. y así todo, te charlas una hora y media con una carta sola y sin entrar en detalle. O sea, yo me pasé varios días estudiando esto y leyendo y estudiando. Otros libros más usé, otros 3 libros más. Y claro, cuando llegó un momento que dije, pero esto no puede ser, pero tan exacto, no puede ser tan exacto. Y bueno, ahí está. Por eso el de compartirlo, porque tranquilamente, si consiguiéramos otro, pero está para hacerlo en grupo, porque realmente, digamos, vale la pena un trabajo así. Porque, les vuelvo a decir, nos da la información de algo que 20 años atrás era imposible, porque no teníamos los datos del ADN. Recién ahora tenemos esta información. O sea que antes no se podía haber hecho. Bueno, habría que hacer el estudio del ADN. ¿Qué No, estudio de Laura, ADN? cuando te hagan el estudio del ADN, lo Claro. compartimos. Sí. está bien, Pero ¿qué lo voy a estudio de hacer, ¿eh? ADN? ¿Qué específico estudio de ADN? No, ya él Eso igual iba a me dijo preguntar. varias cosas divinas sobre mi carta natal, que él las sabe, no son tan divinas, pero bueno, vamos a ver poco más allá. Vamos a ver. Él me dijo, qué linda carta tenés Scorpiana vos. dice que no es tan divina, ¿viste? No, otra cosa que me dijo fabulosa, que me encantó, es que él dice que mi inteligencia coincide con la de Steve Jobs, el Ah, de, mira, el, sí, entonces el de digo, no, esto ya es un Apple, honor, el iPhone, sí, que no. pero Dejó no, una y marca. ya me lo Sí, creo, está muy bien. estoy con Eso te todo, hace más inteligente, porque así vos te lo crees, se transforma y la inteligencia viene. pero claro, digo, pero si ese tipo todo lo pudo, no pudo con su enfermedad, ¿viste? Ahí le falló, pero él me puso en Ahí ese lugar habría que y yo me sentí analizar. feliz. Ya vamos a hablar vos y yo, Jimena, un día de estos, ¿eh? Sí, Te voy a llamar, te voy a cuando llamar. quieras, cuando quieras. Con todos me encantaría encontrarnos, no sé dónde están cada uno, se ve que en diferentes países, pero me parece que nos deberíamos juntar algún día, todos y hacer Podemos un hacer un gran... webinar in situ, Claro, en algún pero lugar. Presencial, personal, sí. ¿no? A mí me encantaría conocerlos a todos personalmente. Me parece que sería muy, muy bueno. Y soy la que menos sé de astrología, ¿eh? No Estoy importa. tratando de entender todo, pero me resulta, me rasco la cabeza, chicas y chicos. Y a mí me intriga este hombre, cómo está ahora, Claro. Bien. el hombre del ADN. No, no, bien. Porque, digamos, todo, digamos, se sacó de encima toda esa carga de que por ahí que eran traumas o que qué sé yo, por qué pasó esto y por qué pasó lo otro. ¿Me entendés? O sea, de buena primera dice, mirá, flaco, no te hagas problema, es esto. No me Claro. digas qué es eso, ¿viste? Claro, ahí tirás por la borda
todas las culpas que echaste a todas las personas que apuntaste con el dedo por culpable de por qué tengo los problemas que tengo, todo eso se te acaba. O sea, lo que es sacarte ese peso de encima. Sí, sí, me imagino. Como yo, Te tuvo como yo, que ir a pedir bastante perdón también, ¿eh? bueno, eso aparte, Sabés que no eras vos, era el ADN, perdón. pero No es es lo que yo afuera, le es digo, adentro. pero es lo que yo le digo cuando hacen la carta natal, viste, que le digo, pero bueno, te da problema cuando estás así, ¿qué trae? ¿Qué pasó? Ese es Saturno. Vos echale la culpa a Saturno, echale la culpa a Marte, no te hagas problema, no, no le eché la culpa a nadie, echale la culpa a Saturno, a Marte, a este, al otro. No, porque los otros son de alguna manera, lo que representan son el reflejo de tu energía, Es que es así. es el espejo de tu energía. Entonces, eh, digamos, de buena primera, verte en el espejo y verte vos y no ver nada más que, ya está, te cambia 180, hace 180 grados El tema es, el yo siempre enfoque. digo, el tema es qué hacemos con eso, ¿no? Porque parece como si fuese fácil querer a una otra persona, ¿no? A un marido, una mujer, un hijo. Y cuando vos entendés que esa otra persona es parte tuya, y cómo es tan fácil, quizás fácil querer al otro y tan difícil quererse a uno, ¿no? Como cuando vos entendés que eso es tuyo, o que la persona también te demuestra, no vamos a poner cosas feas, como ni violencia, agresividad, ni todo eso, vamos a poner al revés. Te quiere mimar, te quiere cuidar, y vos decís, ¿por qué lo tiene que hacer otro? ¿Qué me pasa a mí con, no? Como que después si vos entendés y te mirás al espejo y decís, bueno, a ver cómo me puedo cuidar, no, no, primero están los demás, primero, viste, es como que cómo nos cuesta vernos, identificarnos y también aceptarnos así, ¿no? Aceptarnos con un, todos esos tránsitos, o todos esos planetas en casa 6 y entender que en esta vida la alimentación es importante para mí, ¿no? Entonces es como decir, en vez de decir, ay, la puta madre, yo que heredé de no sé cuánto, no sé, no puedo comer azúcar, no puedo comer harina. Bueno, qué hace, qué podés hacer? Decir, bueno, abrazo esto, me quiero así, me conozco que soy así, no es que me puse nerviosa y me duele la panza porque el pirulo me hizo tal cosa, no. Es entendiendo, sentándome, dedicándole a la comida, dedicándome a mí en vez de a otro. A mí, ahí va mi proceso, ¿no? ¿Cómo es más fácil entenderlo en los vínculos y no en el vínculo con uno mismo? Bueno, eh, ahí vamos a tocar otro tema. ¿Por qué? Porque una cosa es el ADN, otra cosa es, y yo me río porque escribí un artículo que se llama Las creencias. Mm, sí, lo leí. ¿Y sabes por qué me río? Porque no hay un solo like. ¿En serio? Cero, No, yo no voy a poner like cero, igual cero. en el... No, no, pero en serio, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo sé que con lo que está escrito ahí, te mueve la base de tu estructura. Te apunta a vos. Entonces, cuando yo te estoy diciendo, con lo que le decía Laura, le digo, no te puedo ir y decir tal y tal cosa, porque vas a saltar como leche hervida. Porque vas a saltar desde el ego. ¿Por qué? Porque te tocó tu estructura, te tocó algo y no querés que te lo toquen. ¿Por qué? Porque yo quiero ser como soy y yo quiero estar donde estoy y a mí no me molesten. Y me da seguridad esto que armé alrededor Entonces, mío. cuando vos hablas de las creencias no están en el ADN, no están en la carta natal. Las creencias son adquiridas del momento de nacimiento hasta hoy, hasta Sí, este pero momento. si vos nacés con una oposición, Urano, que tenía Urano, es generacional. Que Claro.
hay creencias generacionales. Urano mueve creencias, o sea, hoy por hoy, Bueno, Urano, Plutón en Urano Acuario, opuesto a todos los que Plutón, nazcan perdón, ahora, Urano opuesto a Saturno, va en contra de bueno, su estructura, totalmente, en pero contra de su estructura. es generacional. Eso es La estructura generacional, claro. te la dan al nacer, te la da tu padre, tu madre, cultural, la lengua, el lenguaje, todo esto. Y ya nacieron, es como genéticamente, nacieron diciendo, acá, todos estos chiquitos van a ir en contra de esa estructura, van a ir, los padres van a estar, pero bueno, y vos Bueno, decís, no, pero es a lo que voy, generacional, está lo bien. adquirís, pero está dentro de, es como decir, no sé, dentro del hábitat que nacés. Mira, el artículo lo puse a propósito con el tema que más picante es, que es la religión. Claro, Pero a propósito, porque si vos estás embarcado en una religión, y realmente está programado. sí. Está programado, como que te guste determinado equipo de fútbol. Sí, sí, tenés Nadie un se chip hace de hincha, color, los anteojos con filtro amarillo y vas a ver todo amarillo. nadie se hace hincha de determinado club a los 20 años. No, ¿A quién conoces que es hincha o fanático de tal club y que se hizo fanático de ese club a los 20 años? Nadie. ¿Por qué? Y porque de alguna manera mamaste algo en el ambiente que estabas que te llevó, o hubo un ídolo, o hubo algo que te llevó en esa algo te dirección. conecta con la Pero vos emoción. no naciste con No, esa camiseta, la adquiriste. La pregunta es, ¿dónde la adquiriste y por qué la adquiriste? Y eso te rompe las estructuras. Entonces no te das cuenta, pero estás en un chaleco de fuerza y olvídate, ¿no? Porque un chaleco de fuerza, y te digo uno como son 35 o 40, y son todas creencias que uno va adquiriendo, que nada tienen que ver con el ADN, que nada tienen que ver con la carta natal. Como decís vos, la carta natal puede tener aspectos generacionales que, viste, como el movimiento hippie, como siempre pasó lo mismo. O sea, a sí, través de la historia, el Renacimiento, a través de la historia lo podemos ver. claro, La revolución industrial, ¿viste? Todo eso, siempre hubo tal ciclos cual. en las sociedades, que los provoca la gente, ¿no? Más vale, ¿no? Porque no pasan solos. Pero más allá de eso, dentro de esos ciclos, macrociclos, está el miniciclo personal. Y el miniciclo personal es 100% tu entorno. Claro. Entonces, ¿cómo salís de eso? Porque más vale que en algo tenés que creer, más vale que algo te tiene que gustar, algo no. Bueno, pero el tema es cómo vos le sacás el ego, que es muy distinto ser simpatizante de algo a ser fanático de algo. Entonces, por lo general la gente es fanática de algo, y ese es el problema. Porque ahí Esa es la razón máxima, porque vienen no los pensás. ajustes energéticos. ¿Por qué? Porque no tienen que ser. El fanatismo como tal no existe, ni en el deporte, ni en la política, ni en la religión. Sin embargo, lo ves a diario que la gente se mata por un ideal que tiene. Mm. Y vos decís, ¿cómo puede ser que dos personas, las dos digan que tienen razón sobre el mismo punto? Claro, Y bueno, uno ahí parado en un está. lugar y el otro en Bueno, otro. pero ese es el problema del mundo. Sí, sí. Bueno, Entonces, pero uno elige dónde pararse también desde su carta, ¿no? Si me paro en mi inseguridad lunar y me apego emocionalmente a Boca porque mi papá, que no lo vi nunca más y bla, bla, que es de Boca, o me paro en mi sol y voy, ¿entendés? Es como que psicológicamente una carta te habla de la persona, pero psicológicamente donde la persona
evolutivamente se pudo parar o decide pararse también, ¿no? Quizás una enfermedad, pero un el medio malestar que ambiente trae una alerta. condiciona. El medio ambiente condiciona eso. Claro. El medio ambiente condiciona. Eso, a eso es lo que voy, que uno no se da cuenta cuando crea su medio ambiente, cómo de alguna manera está condicionando a los más chicos. Porque es mejor para vos, ¿viste? Pará. ¿Vos de dónde estás saliendo para decir que para tu hijo, tu hija o quien sea es mejor eso? Y porque vos tenés un preconcepto. Y tu preconcepto lo estás traspasando, que no viene en el ADN, pero lo estás pasando como crianza. Entonces, ese es el tema más grave que hoy tenemos como conflicto y por qué hay una sociedad, y especialmente jóvenes, desorientada, donde los niveles de suicidio son más altos en la historia, porque se ha creado una estructura, se ha creado una matrix, por decirlo así, que es irreal. Se ha vendido un producto que no existe. Entonces, claro, Te una cosa es que desconectás, cuando vos... además te desconectás de la tierra, te conectás de lo que te conecta a vos mismo y te saca un poco de ese lugar, ¿no? Y además, yo creo que también la sabiduría anterior era, la persona crecía, estaba ciertos años en ese círculo y después buscaba, ¿no? Como irse de la aldea, buscar. Ahora es como que, ¿hasta cuánto viven los hijos con nosotros? 30 años. Bueno, No arrancan su ciclo, ¿entendés? Entonces, sí, siempre van a vivir en el microcosmos de la madre, que si la madre no evoluciona nunca, o una cosa así, bueno, es como, no sé. estos son los cambios que se vienen, ¿no? Estos son los cambios que se vienen y bueno, eh, la única manera de prepararse para todo esto es ir hacia adentro, no hacia afuera, ¿no? O sea, es buscar para adentro, no buscar referentes, no seguir a nadie, o sea, no, seguir tu intuición, como decías vos, come lo que te hace sentir bien, deja de comer lo que te hace sentir mal, porque uno es consciente de eso y lo sabe. Entonces, date un gustito de vez en cuando, ¿no? Porque más vale. Pero, digamos, es ir hacia adentro. Y volvemos, la carta natal te da esa ayuda, te da esa información. Decir, bueno, arranco Sí, desde acá. es la vida misma igual. Es como toda la vida uno se va metiendo, va entendiendo algo, es como esa mamusca, ¿no? Y va sacando una Exacto. capa, pero después hasta que yo creo que el día que llegas a la más chiquitita es el día que decís, bueno, este corazón, chau, deja de latir. Pero bueno, hay que ir ahí, hay que meterse. Así es. Bueno, después me tienen la página para... en la página está la página de contacto. Si les gusta algún tema en particular y por ahí, si les interesa el mes que viene, hacemos otra charla de esta. Dale. Te voy a ir ¿Qué a pasa? likear el artículo de las creencias. Yo estaba ¿Cómo? yendo a hacer lo mismo. Te voy a ir a poner un like en el artículo de las creencias. Sí, yo. Vamos a empezar a cambiar eso. Dale, Luis. Ah, no, pero Hay que, lo nombró, nosotros ponemos conciencia y ahí vamos. no, Obvio. no vale así no vale. No, si No, me bueno. gustó, me gustó. Si no, Ay, hay que domar al ego. Chau. Bueno, el hombre tiene razón, tiene razón. bueno, 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 a todos un los que placer. están, les agradezco Muchísimas gracias. Muchas infinitamente gracias. su tiempo. Muy bueno, muy interesante. Bueno, y nos vemos en la Muchas próxima. gracias. Si Dale. Dios quiere, sí. Bueno, Si Dios gracias. Luego, Chao. gracias.